Elizabeth Moon, una joven francesa de 17 años que poseía la habilidad para la pintura, además de que le apasionaba, pasaba horas haciendo autorretratos, eran sus favoritos, hasta aquel día que le quitaron trágicamente la vida. Fue violada y apuñalada varias veces por el mismo sujeto. Esto manchó la habitación de sangre, manchando el autorretrato que Elizabeth acaba de terminar. Se dice que por eso fue que la maldición quedó en ese cuadro, porque el alma de Elizabeth quedó con rabia impregnada ahí. Un día, Juanchita, que había sido su sirvienta y su amiga, subió a llevarle pinturas como de costumbre a Elizabeth, cuando descubrió el cuerpo masacrado. Una escena totalmente horrorosa. Decidió hablarle a su padre para avisarle. Su padre sintió una enorme desolación, ya que Elizabeth era su hija amada, muy amada. Lo único que el padre decidió hacer fue conservar el cuadro de Elizabeth tal cual lo dejó ese día. Obviamente limpiaron la sangre, pero el autorretrato comenzó a tornarse algo oscuro y malévolo, pero no le prestaron atención. El padre decidió subir a bajar unas maletas del cuarto de Elizabeth porque pensaban salir. Todo estaba cubierto de blanco, justo como él ordenó. Los cuadros estaban tapados, todo era blanco. Todo estaba perfecto, excepto por esa pequeña peculiaridad. En el autorretrato de Elizabeth faltaba Elizabeth. El cuadro estaba completamente vacío, lo cual asustó al padre. Bajó a avisarle a Juanchita, ya que Juanchita tenía una muy buena amistad con él y con su hija. Juanchita no le podía creer. Decía que eso no podía ser posible, que tenía que estar ahí el último retrato de su niña, la más querida. Subió rápidamente a revisar el cuarto de Elizabeth. Al llegar, sintió una presencia extraña. Se percató que la sombría forma de Elizabeth apareció por el cuadro, lo que hizo que Juanchita cayera y muriera. El padre de Elizabeth escuchó el estruendoso golpe de Juanchita. Cuando salió a verla, se percató de que ya no había nada más que hacer por ella. Eso lo hizo entrar en otra tristeza muy grande. Decidió ir a limpiar el cuarto de Elizabeth y percatarse de que había visto Juanchita. Tal vez fue un accidente. Al entrar, se heló del miedo, ya que había un cuadro extraño y nuevo. Era su familia y estaba Elizabeth. Lo extraño es que su hijo estaba flotando muerto en el lago. El padre rápidamente pensó que eso era un mal augurio, pero decidió ignorarlo. Siguieron con sus planes de viaje. Fueron ahí a su hermosa y bella cabaña a acampar. Estaban todos muy felices, aunque el padre no podía sacarse de la mente ese cuadro, esa horrible imagen. Cuando se percataron de que el niño ya no estaba, su mamá entró en pánico, ya que era costumbre robar a los niños por ese pueblo. El padre sabía perfectamente que esto era causado por el cuadro de Elizabeth, así que lo buscó con más desesperación. Lo buscó por los árboles. Y su madre lo buscó. Y bajó buscándolo. Y lo buscó en los árboles. Y todos siguieron buscándolo por horas y horas. Lo buscaron muchas horas en los árboles. Aparecieron y desaparecieron por los árboles. Siguieron y siguieron. Lo buscaron todos juntos, como familia. De nuevo. Su papá lo buscó de nuevo por su cuenta. Comenzó a buscarlo en las cuevas, junto a los árboles, donde había cosas peligrosas, que él esperaba que le hubiera pasado cualquier cosa, excepto esa imagen que tenía el cuadro. Lo volvió a buscar, junto al árbol. Lo buscaron por horas y horas, cientos de veces, tantas que sentían que habían hecho lo mismo. Después su madre y su padre se unieron para buscarlo en las alturas, por los árboles. Subieron, se cansaron y sudaron. No estaban acostumbrados. Lo buscaron por los árboles, se asomaron por los árboles y se dieron cuenta que todo ese tiempo sentían una presencia extraña. Y ese olor a su hija. Por fin decidieron buscarlo en el lago y estaba eso, esa imagen tan aterradora que estaba retratada en ese cuadro, en el cuarto de su hijo. Habían perdido a su hijo, entraron en pánico, sintieron desolación, pero no dejaban de sentir la presencia de Elizabeth.
Al paso de unas cuantas semanas, la familia de Elizabeth decidió vender la casa. Aunque a un precio razonable, era muy obvio que la vendían ya que contenía esos recuerdos tan dolorosos de su familia. Una familia joven decidió comprarla. Fueron a visitar esa casa un día por la tarde. Llevaban a su pequeña hija con ellos. Era una niña joven, justo como el hijo que acababan de perder. Al pasar, la señora notó las hermosas pinturas que colgaban de todas partes. Había pinturas en casi todos lados. Lo que se le hizo curioso es que todas eran familiares, como si se tratara del mismo autor. Comenzaron a curiosear y empezaron a platicar con el señor sobre los detalles de la casa. Se dieron cuenta que el padre de Elizabeth trataba de evitar el tema del cuarto de arriba y de su familia. Ellos trataron de sacarle un poco de conversación sobre eso, pero el señor no cedió. Comenzaron a sentir demasiada curiosidad. Fue tanta que inclusive el señor, que estaba a punto de comprar la casa, decidió subir a ver y averiguar por sí mismo qué había ahí arriba. El padre de Elizabeth voló hacia el cuarto de arriba para evitar que él lo abriera. De hecho, le dijo que le podía vender la casa inclusive más barata, con la única condición, la única regla de que el cuarto permaneciera sellado, que jamás se volviera a entrar ahí, todo permaneciera justo igual. Pues el padre de Elizabeth creía que si esto se hacía así, Elizabeth no se molestaría, su alma descansaría y no habría más tragedias. Lo que él no sabía que lo que estaba maldito era el cuadro, y Elizabeth tenía completo control sobre él. No importaba qué pasara con el cuarto, sino en dónde se pusiera esa hermosa pintura. Cerraron el trato, todo les parecía perfecto, así que decidieron comprar la casa. La familia de Elizabeth salió para no volver jamás, no se supo nunca nada más de ellos. En cuanto dejaron la casa, la familia nueva comenzó a sentir una presencia extraña, como si alguien los observara, como si alguien los cuidara, como si alguien intentara de comunicarse con ellos. Era Elizabeth. Al paso del tiempo, el cuadro de Elizabeth comenzó a tornarse aún más malvado. Se veía lágrimas de dolor, se veía un dolor, se expresaba un dolor y una maldad que jamás se habían visto antes, y mucho menos en los cuadros de Elizabeth. Se percataron de esto ya que el cuadro en ciertos momentos aparecía en unos lugares de la casa y desaparecía. A veces se veía oscuro y malvado y a veces se veía triste. Un día por la tarde su pequeña hija desapareció, dejando a sus padres platicando. Cuando se dieron cuenta de que había desaparecido su hija, ya era tarde. Tan solo se escuchó un grito y ellos corrieron a buscarla. Sabían que estaría en el cuarto de arriba, ya que a la niña le encantaba ese lugar. Su padre corrió, casi flotó por las escaleras para poder ir a alcanzar a su pequeña niña. Cuando se dio cuenta de que el cuarto de Elizabeth estaba semiabierto, sintió mucho miedo. Al entrar, vio a su pequeña niña tirada en el cuarto de Elizabeth bajo una mancha de sangre que salía desde el cuadro. Este cuadro partía desde la cara triste y malvada de Elizabeth. Goteaba sangre sobre la niña y la niña estaba muerta. Años después, ese cuadro pasó de generación en generación, de un mercado a otro. El cuadro fue sobreviviendo. Llegó a comprarlo una señora de vida moderna. Le pareció que era hermoso y decidió tenerlo en su cuarto. Lo que ella decidió ignorar fueron las maldiciones que le habían contado sobre este. Habían pasado días, pero uno en especial fue el que cambió la mirada del cuadro. Llegó su esposo de trabajar muy cansado de aquella chica, y al llegar a saludarla como siempre, se percató de que el cuadro había cambiado. Se podía ver una mirada extraña. De nuevo el cuadro había cambiado, de nuevo había maldad en él. No sabían por qué y les dio mucho miedo. El señor comenzó a sentirse asustado, pues él creía en ciertas cosas, en muchas cosas, y había escuchado hablar sobre ese cuadro. Decidieron quemarlo, ya que sentían que pasaban cosas malas, pero ellos no sabían que al quemarlo, esto le daría mayor poder a Elizabeth. No sabían lo que estaban causando. Sin más ni más, decidieron quemarlo un día por la tarde. Todo parecía ir normal. Lo quemaron como si no fuera nada, solo fuera un simple pedazo de papel, como si no significara nada. Todo pasó tranquilo y normal. El fuego lo consumió hasta dejarlo hecho cenizas. Ellos estaban seguros de que ese cuadro jamás regresaría a sus vidas, pero eso solo desató la ira de Elizabeth. Elizabeth tomó más poder. Esa misma tarde, ellos estaban reconciliando, pues tuvieron una pequeña pelea después de eso del cuadro. Se sentían muy a gusto, se sentían tranquilos y confiados, pero sentían una
mala, oscura y extraña presencia era Elizabeth. Decidió asesinarlos de una manera muy brutal, justo como le fue a ella. Los golpeó y los arañó y los mordisqueó y los arañó de nuevo y los pateó y se les subió y movió cosas hasta que por fin los mató. Elizabeth se sentía satisfecha. Estaba el cuerpo de sus dos pequeñas inocencias marcadas con sangre, justo como la de ella. Elizabeth había cobrado su venganza. Aunque Elizabeth no era malvada, decidió volver a poner su cuadro, ya que le encantaba. Rehizo el cuadro de las cenizas, el cuadro volvió a aparecer como si nada, y el cuadro seguirá pasando de dueño en dueño hasta que no la paren. Se dice que el cuadro de Elizabeth, con donde quiera que va, a donde quiera que vaya, el dueño que sea que tenga, traerá desgracias a su vida, ya que el cuadro está maldito, está lleno de tristeza y rabia. Empezarán a suceder sucesos extraños, habrá peleas, habrá disgustos, inclusive habrá muertes. Bueno, aunque eso solo es una leyenda.